sintiéndolo mucho, vamos a continuar. Yo sé que va a ir entrando casi todo el mundo, pero es que el tiempo no para. Es lo que tiene tener una jornada en una mañana, que queremos comprimir mucho, que queremos daros mucha información. Vamos a continuar, ¿vale? Em, Continuamos la jornada con la mesa de trabajo TDAH Intervención Multicomponente. Antes de pasar a presentar un poco a las compañeras, ya veis que aquí no hay paridad. Aquí tenemos claro que las mujeres son las que llevan el poder, y así debe de ser. Em, Tony, Antoni, digamos que nos aporta un poco información, nos actualiza un poco la visión del TDAH en sus fundamentos, incluso en el tratamiento, ¿no? Es importante en la jornada traer compañeros que nos formen y nos actualicen. Pero también es muy importante esta mesa, porque esta mesa va a intentar mostrar la realidad de Huelva, ¿eh? Están aquí las compañeras, eh, en este caso compañeras solo, las compañeras que están trabajando en las distintas áreas de la intervención del TDAH, ¿vale? Paso a presentaros. Rosario Linero, psiquiatra infantojuvenil, máster en actualización del tratamiento psiquiátrico en pacientes menores, máster en práctica clínica en psiquiatría del niño y del adolescente de la Universidad de Barcelona, experta en psiquiatría del niño y del adolescente, también de la Universidad de Barcelona. Ella nos hablará brevemente del papel de la psiquiatría en el TDAH, de las condiciones actuales con el EOE y neuropediatría, de la comisión local, del TDAH y del tratamiento derivado de anfetaminas. A continuación nos hablará la doctora Marián Delgado Rioja, neuropediatra del Hospital Juan Ramón Jiménez de aquí de Huelva, que nos hablará del papel del servicio de neuropediatría en Huelva, del manejo del TDAH en el ámbito sanitario, del tratamiento y del seguimiento en consulta. ¿Se me está escuchando? Vale, perfecto. A continuación nos hablará doña Inmaculada Ramos Bebía, coordinadora del equipo de orientación escolar especializado en trastornos graves de conducta, psicopedagoga con amplia experiencia en la intervención educativa para el alumnado con necesidades educativas especiales, que nos describirá el EOE especializado de Huelva, las características generales del alumnado con TDAH con trastornos graves de conducta en nuestra provincia, datos importantes, porque nos va a hablar del censo educativo provincial y de la intervención educativa que se propone en los centros educativos desde su servicio. Datos actualizados. Va a continuar doña Inmaculada Gómez Hurtado. Es doctora en psicopedagogía y profesora del área de didáctica y organización escolar del Departamento de Educación de la Universidad de Huelva, que nos acoge hoy. Ella nos hablará de la inclusión IDUA en la universidad, del alumnado TDAH en la universidad y de las redes de colaboración para la atención educativa desde la educación infantil hasta la etapa posobligatoria. Finalmente, nos hablará doña Remedio Domínguez Domínguez. Ella es psicóloga sanitaria, psicoterapeuta familiar, experta en TDAH, en trastornos graves de conducta y del aprendizaje, y es directora técnica y responsable de calidad de la Fundación para el TDAH Aire Libre, que finalmente nos expondrá de forma detallada el programa de acompañamiento terapéutico integral que propone y lleva a cabo cada día la Fundación de TDAH Aire Libre. Muchas gracias a todas. Os pedimos brevedad en la exposición para dar paso al turno de preguntas al final de las ponencias. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Ahora? Vale. Bueno, pues ya quedo presentada. Exactamente, soy Rosario Linero. Estoy ahora mismo trabajando como coordinadora de la Unidad de Salud Mental Infantil de Huelva, donde comparto parte de la coordinación que luego veremos con la mayoría de esta mesa. Así que gracias por esa parte, por ponérmelo un poco más fácil, y gracias en primer lugar a la asociación, a la Fundación Aire Libre, por darnos la oportunidad de participar en esta jornada formativa, ¿vale?
Estamos situados en el Hospital Vázquez Díaz, aunque pertenecemos al Hospital Juan Ramón Jiménez. Y ahora iremos viendo un poco las peculiaridades de Huelva para traeros aquí la realidad de esta patología. Este es nuestro hospital, nada que ver con la foto que nos ha presentado previamente de Vall d'Hebron, un hospital pequeñito que está un poco más alejado de la población y donde tenemos varias de las unidades de salud mental, 2 de ellas de infantil, ¿vale? Tenemos hospital de día, que es donde yo estoy actualmente, y la parte de consultas externas, que tengo aquí a varios de los compañeros también en esta jornada, donde hay 3 psicólogos clínicos actualmente, 2 psiquiatras, una enfermera especialista en salud mental y una trabajadora social. La creación del segundo puesto de psiquiatría es desde hace 4 años, antes ha estado solo un compañero para toda Huelva, ¿vale? Ahora después veréis un poco esa importancia. Y la trabajadora social también es un papel que lleva muy poquito tiempo con nosotras, por tanto estamos muy agradecidos ahora de tener la plantilla un poco más completa. Este es un poco la provincia, como decía, hay una serie de peculiaridades en Huelva que dificulta de alguna manera también el seguimiento actual. La parte de la Sierra de Huelva la lleva la USMC de Valverde y Aracena, que ahora mismo es la única que está sin cubrir la plaza de referente infantil. Tenemos a la psicóloga, pero falta el especialista de psiquiatría, que ha estado durante varios años cubierto por un psiquiatra especialista en infantil, ¿vale? La parte de la costa, que coge toda la parte de Lepe, Cartaya, Ayamontes y demás, ha estado también mucho tiempo súper despoblada de profesionales. Ahora estamos remontando de nuevo y ya contamos de nuevo con psicólogas referentes y psiquiatras, ¿vale? La Palma del Condado igual, está aquí la compañera que actualmente es la referente, que la he visto antes, y es una suerte también, porque también se había quedado un año y algo despoblada. Y después tenemos la peculiaridad de la USMI, donde todo lo que yo he nombrado previamente es la primera atención de salud mental comunitaria, lo que se llama un nivel de asistencia 2, y nosotros en la USMI, la parte metropolitana de Huelva, actuamos tanto de 2 como de tercer nivel, cosa que dificulta los casos graves, los casos complejos o la posible derivación a un tercer nivel, porque actuamos del mismo, del segundo y de tercero dentro de Huelva, ¿vale? Lo que yo os he dicho de 3 psicólogos, 2 psiquiatras y demás es solo en la USMI, ¿vale? El primer punto que quería comentaros es el papel del psiquiatra. La evaluación de un caso posible de TDAH normalmente viene de primera mano, pues, de la familia, que dice, oye, algo pasa por aquí, o de educación, que son muchas veces los primeros que nos dan una voz de alarma, y de ahí normalmente se deriva al primer escalón de atención de salud, que es pediatría de primaria, o el médico de primaria que esté en condición de pediatra, ¿vale? Que es la mayoría de lo que tenemos aquí en Huelva. Entonces, desde allí va a ser normalmente quien decide, oye, tiene criterios de gravedad, me preocupa este chico, vamos a ir pidiendo alguna información al cole, voy a ir mirando este caso, y ya decide derivarlo directamente a neuropediatría según sus criterios, que luego lo hablará la compañera, o a la parte de salud mental, donde puede ser atendido tanto por psicología clínica como por psiquiatría, ¿vale? Y después, parte fundamental son los orientadores, el Departamento de Orientación Escolar o los GOE, donde es un proceso de evaluación que tenemos que ir de la mano siempre, y a veces, si no vamos en línea paralela, también se nos dificulta este proceso a nivel temporal, ¿vale? Bueno, el papel del psiquiatra. Siempre hablamos que el diagnóstico es clínico, no hay unas pruebas específicas que nos digan sí o sí hay que hacerlas para corroborar ese diagnóstico, nos van a ayudar a descartar comorbilidades o no, pero es un facultativo clínico, un médico o un psicólogo normalmente quien debe de hacer este diagnóstico, ¿vale? Cerrar ese diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, la sintomatología característica ya lo sabéis la mayoría de aquí, porque ya es bastante conocido, no me voy a parar ahí, pero sí que tenemos que tener en cuenta que la repercusión funcional es un criterio para derivar o no, es decir, no es lo mismo que te afecte de forma leve, que ahora veremos eso dónde queda, a una afectación en varios ambientes donde ya necesitamos una derivación prácticamente a tercer nivel del tirón, ¿vale? El papel del psiquiatra también hace una evaluación del funcionamiento familiar. A veces hay cosas enmascaradas con sintomatología compatible con un TDAH y son otros problemas en la dinámica familiar. Por eso la parte de servicios sociales está muy bien que esté también representada por aquí, porque a veces nos encontramos con otro tipo de problemas. Y ver los antecedentes familiares, tanto los orgánicos, todo lo que es la parte del cuerpo, como de salud mental. Es muy difícil que no preguntemos en una primera consulta si uno de los padres o de los primos hermanos o de los tíos tienen antecedentes de TDAH en la familia, diagnosticado o no, o síntoma compatible con, ¿no? A veces me dicen, a mí nunca me lo han visto, pero yo era igual. Eso es algo que nos dicen mucho en consulta, ¿vale? También hablamos, como han dicho antes las compañeras de neuropsicología, de toda la parte del puerperio y posparto y toda la parte perinatal para valorar esos posibles factores de alguna manera predisponentes o que participen en ese desarrollo
del TDAH y también el neurodesarrollo del propio menor. Desde psiquiatría realizamos diagnóstico diferencial con las causas físicas. Ahí si vemos que hay un patrón neurológico hacemos una interconsulta directamente a neuropediatría si no está derivado previamente. Y la parte también de psiquiatría de salud mental con un debut de una manía precoz, a veces una línea muy difícil de diferenciar de un TDAH comórbido, ¿vale? O que sean diferentes patologías. También de origen farmacológico y las comorbilidades típicas que tenemos, que son el trastorno de conducta, en este caso el trastorno negativista desafiante por la edad es el que más vemos, el TEA, todo el espectro del autismo, el abuso de sustancias, la parte de ansiedad o de afectividad y trastornos del sueño. En resumen, a veces ya no vienen desde primaria el diagnóstico hecho, entonces si ya tenemos un diagnóstico más o menos claro, conciso, con un informe de derivación adecuado, complementamos si vemos criterios para hacerlo, pero si no, pues ya tenemos ese diagnóstico y empezamos a trabajar desde ahí. El diagnóstico diferencial sí que corre normalmente a cargo de salud mental, ¿vale? El tratamiento farmacológico también, tanto cuándo lo ponemos, cómo lo ponemos, qué tipo de perfil es el que creemos que te va a venir mejor y el seguimiento del mismo. La intervención psicosocial o las terapias complementarias que veamos, a veces llega directamente a psiquiatría y consideramos que hay que hacer una derivación interna también a psicología, enfermería para relajación, por otro tipo de comorbilidades, y el tratamiento de las comorbilidades también la llevamos nosotros. Segundo punto, las coordinaciones que tenemos en la unidad de salud mental infantil desde hace mucho tiempo, ¿vale? Esto no es algo nuevo y tenemos coordinaciones mensuales con estos 4 dispositivos. Con el EOE una vez al mes, que es verdad que tenemos un tope por facultativo, que a veces se nos queda ahí pendiente, pero al mes siguiente se realiza esa intervención. Más de 6 por facultativo no da tiempo normalmente compaginarlo con la clínica en esas coordinaciones. El CAI, el Centro de Atención Temprana en la Infancia, con servicios sociales también, una vez al mes, y una vez al mes, de forma presencial, nos reunimos todos los referentes de salud mental infantil del mapita que os he explicado antes de Huelva, para ver los casos complejos, para hacer derivaciones de ese segundo a un tercer nivel y coordinarnos de una forma más eficiente. Os he traído como tercer punto el protocolo de TDAH, que si no lo conocéis os animo a que le echéis un vistazo porque creo que está súper bien elaborado, explicado, detallado y muy práctico, que es lo más importante al final porque tenemos un cambio de plantilla siempre en primaria sobre todo y eso dificulta mucho que las derivaciones estén bien hechas, estén a tiempo, por exceso o por defecto, que estén duplicadas las derivaciones, que no concuerden los criterios que tenemos. Entonces esto se elabora, desde 2017 empiezan un poco a ver que algo está pasando y es en 2021 donde ya se publica, ¿vale? Este protocolo. ¿Por qué? Porque los criterios de actuación y de derivación eran diferentes en toda Andalucía, con un objetivo común de sí, vamos a intentar ayudar a estos menores, pero no se hacían las cosas de la misma manera. Entonces creo que es fundamental, yo solo os he traído esta diapositiva, pero merece la pena que lo sepáis. Y aquí tenemos yo os he traído lo que creo que puede ser a día de hoy lo más práctico, ¿no? Para que os llevéis. La familia o el colegio o el instituto es el primera voz de alarma, como he dicho previamente. Desde ahí ya se empiezan a tomar, independientemente de que llegue a salud antes o después, esas medidas generales, o si ya el departamento ha sido valorado por el EOE o por el departamento de orientación, si necesita unas medidas específicas, y después se deriva a primaria, ¿vale? Al sistema de salud. ¿Cuándo se queda primaria con los casos de TDAH? Cuando son leves. Leve, ¿qué significa? Que solo tenga afectaciones al rendimiento escolar, que no tenga ningún tipo de comorbilidad en lo social, en lo familiar. La mayoría de los padres que estáis aquí, imagino que tenéis varios componentes y por eso tenéis mayor interés en formaros y en estar al día de hecho. Los casos leves normalmente funcionan bien, los ve un dispositivo y van marchando, ¿vale? Cuando esto cambia, porque se van evaluando con el tiempo o ya directamente cumple con unos criterios de afectación moderada, es cuando se pasaría al segundo nivel, a todo lo que es la unidad de salud mental comunitaria. Que como os decía antes, en Huelva nosotros somos segundo y tercero. Entonces nos llega a nosotros también. Aquí actuamos ya a nivel de parentalidad positiva, con la familia, intervenciones psicológicas específicas y farmacológicas, ¿vale? Y la diferencia de grave sería para derivar a USMI cuando ya la afectación es multi-área, ¿no? Ya afecta a distintas funcionalidades del entorno también y del menor y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial más complejo, las intervenciones previas no han dado buenos resultados y es ahí cuando se derivan. Esto realmente a día de hoy solo se cumple de la provincia a nosotros, porque sí que hay un filtro previo donde los compañeros ya han hecho todo ese abordaje y nos llega ya como un tercer nivel. Los casos más complejos. Desde Huelva es difícil, tenemos ahí un poco mezcla de todos estos casos, ¿vale?
En ese mismo protocolo de 2021 ya nombran que se deben de convocar, y esto ya está publicado en BOJA, desde el año pasado era obligatorio hacerlo en todas las provincias autonómicas, las comisiones locales de coordinación de TDAH. ¿Por qué surge esto? Porque se ha visto que solo con el protocolo no fue suficiente y que hay una serie además de casos complejos que necesitamos aunar la fuerza y aunar todos los organismos pendientes, que como digo estamos aquí la mayoría de los que nos reunimos, donde entra el área sanitaria, viene Marian como neuropediatra, yo como la parte de salud mental y desde atención primaria también una pediatra y la psicóloga de primaria, ¿vale? Después viene servicios sociales, que está súper completo también, vienen las dos áreas, Diputación y Ayuntamiento, y la parte educativa, que tenemos a Inmaculada y a más compañeras, a todos los EOE de Huelva implicados, ¿vale? Todos los coordinadores de los EOE. Entonces, ¿qué nos dicen aquí? Que tenemos que prestar más atención a aquellos casos más delicados. Hay una serie de indicadores que lo hacemos nosotros dentro de la comisión y nos vamos a reunir cada vez que empiece el curso y de forma trimestral todos los cursos. Esto ya se empieza a hacer el año pasado, ya lo hicimos en 2 de las unidades que teníamos aquí. Este año ya se ha añadido la tercera, a tener a la otra compañera, y nos quedaría solo una, la que está por cubrir, para que empiece a formar parte de las comisiones. ¿Qué hacemos aquí? Pues todas las áreas que estamos en seguimiento con este menor, esta familia, este caso complejo, tenemos que ver de qué manera podemos ayudar a que la situación mejore, cuáles son las áreas más problemáticas y elaborar un plan individualizado de tratamiento, ¿vale? Parte de ese planteamiento de tratamiento individualizado es un tratamiento farmacológico en la mayoría de las ocasiones, sobre todo porque estamos enfrente de casos complejos, ¿vale? En casos complejos muy difícil que hayamos llegado a ser complejos sin haber ensayado antes algún fármaco a lo largo de la evolución del menor, ¿vale? Entonces yo voy a hablar solamente de la primera parte, de los psicoestimulantes, los derivados anfetamínicos, porque mi compañera Mariam va a hacer la segunda parte y así dividirnos un poco esta dinámica del tratamiento, si no se hace un poco largo, ¿vale? Bueno, el efecto que intentamos conseguir a poner un tratamiento del TDAH, normalmente los que me habéis visto, que hay muchos padres por aquí que me conocen, yo os explico en qué consiste un poco el TDAH, le explico a los menores en qué consiste el TDAH y dónde actúa ese fármaco que ponemos, de qué manera, para que ellos mismos entiendan que les puede venir bien, ¿no? E intentar favorecer esa adherencia al tratamiento, que a veces en la adolescencia es el principal fallo que tenemos, ¿vale? El efecto que intentamos es a nivel atencional mejorarlo y a nivel conductual o de inquietud psicomotriz también controlarlo, ¿vale? Ya sabemos que actúan facilitando que haya mayor disponibilidad de dopamina y noradrenalina y es el tratamiento más y mejor estudiado que tenemos en la psiquiatría en general, ¿vale? Siendo infantil, como ha dicho antes el anterior ponente, esto no es nuevo, esto llevamos muchos años y por tanto el fármaco más estudiado de nuestra especialidad es este. El metilfenidato en concreto, ¿vale? Que es la molécula que prácticamente prueba desde primera lección en la mayoría de los pacientes que tenemos. ¿Por qué? Porque es la que mayor evidencia tiene y además tenemos una serie de facilidades donde hay muchas presentaciones que te permite, pues puedo empezar con una dosis más pequeñita solo para valorar esto, o necesito ya que me cubra toda la parte del colegio, las 8 horas, necesito una liberación más larga, más inmediata, y aquí tenemos mucho juego, ¿vale? Okay, no sé si... Vale. Aquí, vale. De liberación inmediata tenemos una duración aproximadamente de 2 a 5 horas, de media 4, ¿vale? Que tenemos marcas conocidas como el Rubifen. He puesto las marcas porque creo que al final los padres se entienden mejor sabiendo cuáles son, ¿vale? A mí me da igual porque yo vengo aquí sin tener nada que ver con los laboratorios, por eso no hay conflicto de intereses, pero que creo que es más práctico a la hora de entendernos, ¿vale? De liberación modificada y prolongada, pues tenemos otros que favorece un poco más la adherencia, no tenemos que tomarnos 2 o 3 pastillas al día, sino que nos dura más en el organismo. Después tenemos la liberación inmediata y prolongada, que ahí sí tenemos varias marcas, Mediquiné, Coasin, entre otros, ¿vale? Hay muchos. Y el principal problema que tenemos ahora es que los de liberación osmótica, aquellos que tenemos que duran unas 10-12 horas, estamos con una falta de stock brutal. No sé si tenéis afectado, sí, ¿no? Veo muchas cabezas asintiendo. Nosotros lo estamos pasando fatal también porque no tenemos ahora mismo alternativas, ¿vale? Ni Rubicrono, ni Concerta, ni Atenza, ni los generales. No tenemos nada que nos cubra ahora mismo a esos pacientes, entonces estamos intentando jugar con los otros fármacos que tenemos disponibles para cubrir esa necesidad por la que se puso el tratamiento, ¿vale?
Más datos de esta molécula, del metilfenidato, como digo, ¿cuándo ponemos normalmente la acción inmediata? En mi caso de la práctica clínica, cuando son niños muy pequeñitos, no sabemos muy bien cómo van a tolerar, queremos ver primero una prueba pequeña de esas 3-4 horas del fármaco, o cuando, ahora por ejemplo, ¿no? Tenemos déficit del que dura 12 horas, pues ponemos uno que dura 8 y le ponemos un refuerzo por la tarde para los días de mayor presión asistencial, de mayor presión académica, ¿vale? Después la acción prolongada, aparentemente se recomienda que sea miligramo por kilo. Yo aquí os digo siempre que hay que estar relajados y confiar en el criterio del facultativo que tengáis, porque si no muchas veces viene, pero pésame al niño porque si pesa esto y no tiene este fármaco no le está haciendo efecto. Y no es así, ¿vale? Es algo orientativo, nosotros lo tenemos en cuenta siempre, pero no se predice la respuesta ni por el peso ni por la gravedad, ¿vale? Sino que tenemos que ir ensayando de la menor dosis efectiva y de ahí buscar la tolerancia y la respuesta hasta una dosis que sea la adecuada, ¿vale? Importante, lo pongo aquí en rojo porque es algo que a veces, sobre todo ya cuando son más mayores, adolescentes, se nos olvida. Los conductores o las personas que sean jugadores profesionales, ¿vale? Hagan competición de alguna manera, tienen que llevar un justificante de que toman este tratamiento, porque esto da positivo en los tóxicos de orina, ¿vale? Entonces, si tenéis algún hijo adolescente que tenga ya pues el carnet de moto, que esté pensando en el carnet de coche próximamente, pedirle siempre al facultativo que le haya puesto la medicación que os haga un papel y que lo lleve siempre con él, ¿vale? Porque eso si tiene un accidente van a dar positivos en metanfetamina. El siguiente grupo dentro de los psicoestimulantes, pero que se diferencia un poco, la lisdexamfetamina, que es el Elvanse, ¿vale? Para que nos suene. Tenemos de 30, de 50, de 70. La diferencia principal es que se libera de una forma diferente en el organismo. Primero tiene que hacer un paso por el hígado y ahí se empieza a degradar poquito a poco. Y entonces quitamos la parte de posible riesgo de abuso, ¿no? De tener una respuesta mucho más rápida una vez que yo me lo tomo. Y lo que tengo es un margen de maniobra del fármaco en el cuerpo que no empieza a hacer eficaz hasta que pasa por el hígado, ¿vale? Esa es la principal diferencia. Dura un poquito más que los previos, hasta las 13-14 horas, y es más potente para lo bueno y para lo malo, como yo siempre digo, ¿vale? Hay efectos secundarios que a veces se potencian más con este fármaco, pero en general se suele tolerar también bastante bien y funciona muy bien, ¿vale? Importante también a la hora de farmacia, pues necesita visado. Todo lo que sea a través del sistema sanitario andaluz están ahora súper estrictos con los visados, entonces a veces nos lo echan para atrás si no cumple los criterios que ellos consideran oportunos, cosa que nos dificulta mucho el día a día porque nosotros en infantil tenemos muy pocas opciones, tenemos 5, cabe en una mano, entonces es complicado, ¿vale? Efectos principales secundarios, a veces da dolor de cabeza, cefalea leve, la pérdida del apetito es la que más comúnmente nos comentáis en consulta, ¿vale? Os pongo aquí esta viñeta porque es muy representativa, ¿no? Si no come nada hasta las 6 de la tarde, que se le va el efecto y me devora todo lo que hay, ¿no? Merienda y cena súper bien y a veces un poco por encima de lo esperado, ¿no? Porque el apetito ha estado efectivamente inhibido previamente y luego le salta de golpe. El insomnio a veces también, sobre todo si los fines de semana nos desplazamos la toma normal y entonces esas 12-13 horas, si yo en vez de dársela a las 8-9 de la mañana, se la doy a las 12 de la mañana, ya me va a coger la noche y puede provocar insomnio, ¿vale? Y a veces dolor de barriga, dolor abdominal. Mucho menos frecuente, pero a mí me gusta explicarlo siempre en consulta, porque a veces asustan mucho y pueden ser parte de los efectos secundarios, es que aparecen tics. El niño nunca ha hecho TIC, de repente empieza a guiñar los ojos, a mover un poco el cuello. No tienen importancia, sino es algo limitante y la mayoría de ellos se quitan con el tiempo, ¿vale? A la semana de iniciar el tratamiento. Cambios emocionales importantes, síntomas ansiosos, irritabilidad, también lo vamos valorando siempre que hemos puesto un tratamiento con psicoestimulante porque pueden aparecer también, aunque en mucho menor medida que los previos. Y esta es la última diapositiva que os traigo porque es una pregunta que el 99% de los padres me hacen consulta, que es si va a dejar de crecer. Sobre todo los niños pequeñitos, había unos padres antes por ahí con un niño de 6 años que habéis comentado el caso. Es normal que os preocupe eso si os lo han dicho a todo el mundo alrededor. Los últimos estudios se ha visto que no hay una evidencia en contra de que el fármaco provoque un estancamiento en el crecimiento ni una disminución de su estatura final, ¿vale? Entonces los datos últimos son a favor. Antes sí había un poco más de controversia. En esos que aparecían algunos resultados más negativos solo se habla de 2 centímetros de diferencia, cosa que asumiendo riesgo-beneficio sabemos que es mucho mejor el beneficio que 2 centímetros menos del desarrollo final de estos chicos y chicas, ¿vale?
Y con esto termino. Las preguntas van a ser al final, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna cosa pendiente, os la guardáis y lo vemos a última hora. Muchas gracias. Bueno, pues tiene la palabra doña Mariam Delgado Rioja. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy María Ángeles Delgado Rioja, trabajo como neuropediatra en el Hospital Juan Ramón Jiménez. En primer lugar, quería agradecer a Fausto y a la Fundación Aire Libre por contar conmigo para participar en esta... ¿No se oye? ¿No? Por participar en esta mesa tan interesante. Y bueno, yo voy a hablar del manejo del TDAH desde el ámbito sanitario. Voy a comentar también algunos datos sobre el tratamiento farmacológico del TDAH y el seguimiento que nosotros hacemos de los niños con TDAH en la consulta de neuropediatría. El TDAH, como ya se ha dicho, es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad, pues que produce una afectación en la vida de la persona que lo produce. Con frecuencia se asocia a unos síntomas, lo que llamamos una comorbilidad, que puede ser de muchos tipos, pues, o puede ser trastornos de neurodesarrollo, otros procesos neurológicos o patologías psiquiátricas. Su etiología, como ya se ha dicho también, es desconocida, pero sabemos que existen múltiples factores que influyen en su desarrollo, sobre todo factores genéticos, como ya se ha comentado, neurológicos, psicológicos, sociales. Y es por ello que la intervención que tenemos que hacer sobre estos pacientes tiene que ser una intervención multidimensional, que cuente pues, con médicos, con profesores, con terapeutas y también con la familia. Existe desde 2021, ya lo ha comentado mi compañera, un protocolo, está publicado, de atención a personas con TDAH. Este protocolo pues, recoge una definición con las características, la sintomatología del TDAH, recoge las áreas también desde las que se interviene, tanto desde el ámbito educativo como sanitario, y los recursos terapéuticos de los que disponemos. El pediatra de atención primaria, ante la sospecha de un niño con TDAH, esta sospecha suele venir por parte generalmente de la familia, a veces también por la familia y por el colegio, pues inicia una valoración. Esa valoración suele ser paralela a la del ámbito educativo y en esa valoración pues incluimos una correcta historia clínica, primero una anamnesis que incluya pues todos los síntomas compatibles con los criterios diagnósticos vigentes para el TDAH. Hacemos especial hincapié en los antecedentes familiares, los antecedentes personales, pues del embarazo, el parto, el desarrollo psicomotor del niño y cómo es el aprendizaje escolar de ese niño. También es importante pues, hacer una exploración física general por aparato y una exploración neurológica. Con todos estos datos llegamos a una sospecha diagnóstica del TDAH y a partir de aquí el pediatra de atención primaria pues lo que hace es que solicita, si no lo tiene todavía, un informe escolar inicial. El informe escolar suele hacerlo el tutor, ayudado por el equipo docente y también por el orientador. Establece los criterios de gravedad del TDAH, que esto es muy importante para ver los ámbitos, como ya ha dicho mi compañera, leve, moderado o grave, los ámbitos desde donde se va a actuar, y establece los criterios de derivación a las consultas de neuropediatría o también a salud mental. Hace un registro en DIRAYA del paciente y elabora un informe para el centro educativo. Repasando otra vez los criterios de gravedad del TDAH, pues existe tres escalones: leve, moderado y grave. Cuando el TDAH es leve, quiere decir que solamente tiene repercusión en la esfera escolar, no hay afectación pues, de la relación con sus iguales, una afectación importante, ni tampoco una afectación a nivel del entorno familiar. Y el abordaje de estos niños debe ser desde el centro educativo y atención primaria. Cuando el TDAH es moderado, pues que produce una incidencia ya en varias áreas, este abordaje escolar, social, familiar, el abordaje debe ser desde el centro educativo y desde salud mental comunitaria. Y cuando el TDAH es grave, pues es un TDAH ya moderado, pero que además fallan las medidas de soporte y de acompañamiento y de cuidado. Y entonces el abordaje debe ser desde el centro educativo siempre y desde salud mental infanto-juvenil.
Cuando el neuropediatra recibe al niño, esta derivación no se suele hacer siempre, sino debe ser una derivación orientada para una valoración de un especialista. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos factores que pueden influir en la derivación, como la existencia de una patología neurológica de base, cuando hay síntomas atípicos que sugieran que hay además una enfermedad orgánica, cuando a la exploración hay signos neurológicos duros, signos patológicos, la exploración física, cuando haya una duda diagnóstica o se necesiten algunas pruebas complementarias, o cuando haya comorbilidad que afecte sobre todo a la esfera motora, por ejemplo en el caso de tics que tengan una repercusión importante en la calidad de vida, o cuando haya un trastorno en el desarrollo de la coordinación. Esta derivación debe ser acompañada pues, de las escalas que se han empleado para diagnosticar al niño, un informe escolar, si es posible, con una valoración cognitiva, psicométrica, y un informe médico y con los tratamientos que se han realizado, si es que se ha llegado a realizar algún tratamiento. Cuando el neuropediatra recibe a un niño en la consulta como una primera visita con un diagnóstico o una sospecha de TDAH, pues igual, nosotros elaboramos una historia clínica, hacemos una exploración neurológica exhaustiva de ese niño y sobre todo nos centramos en hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo con patologías médicas. Pues ejemplos que he traído, pues una epilepsia. Por ejemplo, unas crisis de ausencia, pues los episodios de desconexión que puede tener el niño puede simular un déficit de atención. Alteraciones tiroideas, pues un hipertiroidismo se puede manifestar con una inquietud, un nerviosismo que se puede confundir también, o un hipotiroidismo, pues un niño está muy apático, cansado. Trastornos del sueño, si el niño está privado de sueño, al día siguiente tiene una irritabilidad que eso le produce pues una alteración en el rendimiento escolar que se puede confundir también con este trastorno. Ya otras patologías, pues celiaquía, otras patologías ya con unos síntomas, unas manifestaciones más atípicas, pues patología tumoral, neurodegenerativa, etcétera. Y como ya se ha comentado antes, también tiene que plantearse un diagnóstico diferencial con patologías psiquiátricas y con otros trastornos del neurodesarrollo, sobre todo con TEA, trastornos del aprendizaje, discapacidad intelectual, etcétera. Y el diagnóstico del TDAH, como ya hemos comentado varias veces aquí, es clínico. No está indicado hacer pruebas complementarias, salvo en casos muy concretos en los que haya que descartar que pueda haber otras patologías que sospechemos. Pues como en el diagnóstico diferencial, pues ante la sospecha de alguna patología, pues se hace una analítica. Si sospechamos una epilepsia, podemos hacer un electroencefalograma. Las pruebas de imagen tampoco están indicadas de entrada. Una resonancia está indicada pues si se sospecha por la exploración que puede haber algún daño cerebral o alguna patología, ya he comentado, neurodegenerativa o de algún otro tipo. Y una vez que se plantea el tratamiento del TDAH, pues también se ha establecido que el tratamiento que es más eficaz es el tratamiento multimodal. El tratamiento multimodal es un tratamiento que combina tratamiento no farmacológico con tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico, pues está la psicoterapia, la que más evidencia tiene es la terapia conductual y la adaptación escolar. También hay que hacer un abordaje en el colegio. Siempre es muy importante pues tener técnicas de estudio, refuerzo educativo, etcétera. Y el tratamiento farmacológico, que es en el que me voy a centrar un poco más, pues decir como introducción que no está indicado en niños mayores de 6 años, salvo excepciones en las que sí podemos utilizarlo en menores de 6 años, pero la indicación de los fármacos para el TDAH es para niños mayores de 6 años. Y antes de iniciar el tratamiento es importante dejar recogido la historia clínica del niño si existen antecedentes familiares o personales de una enfermedad cardiovascular grave. En este caso, habría que hacer un estudio cardiológico previo al niño. Y también hay que dejar recogido la historia clínica, el peso, la talla del niño, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Los tratamientos aprobados a día de hoy para el TDAH se dividen en 2 grupos, los psicoestimulantes y los no psicoestimulantes, según su mecanismo de acción. Los psicoestimulantes son el metilfenidato y la lisdesanfetamina, y los no psicoestimulantes que son la tomocetina y la guanfacina.
En personas con TDAH se han hecho estudios que, bueno, pues que evidencian que este trastorno se produce porque hay un desequilibrio a nivel neuronal, ¿no? En el funcionamiento pues, de muchas estructuras cerebrales, pero en definitiva lo que se produce es una alteración en dos neurotransmisores, en su recaptación, que son la dopamina y la noradrenalina. Esta alteración condiciona que haya un funcionamiento anómalo de los mecanismos de autocontrol y de la función ejecutiva. Y aquí es donde actúan los medicamentos. Los psicoestimulantes actúan inhibiendo esta recaptación. El metilfenidato inhibe la recaptación de la dopamina y la didesanfetamina inhibe la recaptación de la noradrenalina. Y los no psicoestimulantes actúan sobre el metabolismo de la noradrenalina. La atomoxetina inhibe su recaptación y la guanfacina actúa estimulando los receptores postsinápticos. En cuanto a los no psicoestimulantes, que son de los que yo voy a hablar, ya mi compañera ha hablado de los psicoestimulantes, son la atomoxetina y la guanfacina, son los que tenemos ahora mismo aprobados, y decir que son medicamentos más como de segunda línea, porque es verdad que en general son menos eficaces que los psicoestimulantes y requieren varias semanas para ver si son efectivos o no. La atomoxetina, el Estratera, que también lo traigo aquí el nombre comercial, pues ya lo he comentado, es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina. Se presenta en cápsulas, no en comprimidos, eso está erróneo. Son en comprimidos de todas esas dosificaciones y también disponemos de ella en solución oral. La dosis de inicio, pues 0,5 miligramos kilo día, se hace ascenso cada 3 semanas hasta una dosis de mantenimiento máxima de 1,8 miligramos kilo día. ¿Cuándo se indica la atomoxetina? Bueno, pues es una alternativa a los psicoestimulantes, o bien cuando estos están contraindicados, o cuando producen muchos efectos adversos, o cuando no hay respuesta a los psicoestimulantes. Y también se ha visto que es útil en algunos casos en los que hay ansiedad asociada al TDAH. Efectos adversos más frecuentemente recogidos, pues la somnolencia, los síntomas digestivos y la disminución de apetito. El otro medicamento no estimulante es la guanfacina. Como ya he comentado, el mecanismo de acción, pues un agonista de los receptores postsinápticos. Existen comprimidos de 1, 2, 3 y 4 miligramos en la presentación y la dosis de inicio es de 1 miligramo día y se produce ascenso 1 miligramo día por semana hasta un máximo de 4 a 7 miligramos día. ¿Cuándo se indica? Pues se puede utilizar en coterapia con los psicoestimulantes, se pueden utilizar los dos. Y también cuando no hay respuesta a la atomoxetina o cuando no hay respuesta, como ya he comentado antes, a los psicoestimulantes o cuando estos están contraindicados o tienen efectos adversos. El TDAH asociado con morbilidad se ha visto que hay algunos casos que responden mejor a este medicamento, como por ejemplo cuando hay trastornos por TIC graves, trastornos de conducta o TEA. Efectos adversos más frecuentemente recogidos son somnolencia, ganancia de peso y cefalea. ¿Qué seguimiento hacemos nosotros en la consulta de neuropediatría? Pues cuando iniciamos un tratamiento, este paciente, tanto si se inicia el tratamiento o si se cambia una dosis, es recomendable hacer un seguimiento estrecho que sea 1 o 2 meses entre la primera y la segunda visita, para ver si hay que hacer un ajuste de dosis o si han aparecido efectos secundarios. Una vez que el tratamiento está establecido, este seguimiento se puede espaciar cada 3-6 meses. En algunos casos hacemos también analíticas periódicas. Y el tratamiento del TDAH sí que es importante aclarar que es un tratamiento todos los días. Hay que medicar al niño todos los días. No se recomienda hacer los descansos, que se llama, en fines de semana ni en vacaciones, salvo en situaciones también muy concretas, que también hay excepciones. Pues, por ejemplo, un niño que tenga una pérdida muy importante de apetito, o en casos de niños que tengan un TDAH que afecte exclusivamente a la esfera escolar y que no tenga ningún síntoma en lo que es en los periodos vacacionales. Es aconsejable, por lo menos una vez al año, replantear la relación riesgo-beneficio de que ese niño esté medicado y valorar si existe indicación de suspender el tratamiento. Y también valorar con la familia cuál es el momento ideal para suspenderlo. Si es mejor al inicio de la escuela o si es mejor al inicio de las vacaciones, cada caso. El servicio de neuropediatría en Huelva, a día de hoy, consta de 4 facultativos especialistas de área
con la subespecialidad de neurología pediátrica. Uno de ellos está en reducción de jornada y hacemos actividad tanto en plantas de hospitalización como en consultas externas. Aclarar que estas consultas no son monográficas. En una misma consulta nosotros podemos ver un niño con TDAH, podemos ver un niño con epilepsia, podemos ver una parálisis cerebral, etcétera. Como novedad, pues que está la posibilidad de que tanto los pediatras de atención primaria como otros especialistas deriven a los pacientes directamente a la consulta de neurología. Estas son las PAE, PAP. Se puede hacer una derivación directa y el pediatra lo ve como una primera visita. Y también como novedad, pues lo que ha comentado mi compañera Charo, que estamos haciendo un esfuerzo por hacer una coordinación interniveles con estas comisiones, que nos reunimos periódicamente y en estas comisiones pues están tanto el sector educativo como el sector sanitario como el sector social. Y ya para terminar, pues decir que el TDAH produce una importante repercusión a todos los niveles del niño, por eso es muy importante hacer un diagnóstico precoz y además un correcto abordaje terapéutico que incluya también a los médicos, a los educadores, a la familia. La medicación es verdad que es altamente efectiva para reducir los síntomas del TDAH, pero lo que se ha visto que es realmente efectivo es la combinación de medicación y de terapia conductual. Y los tratamientos, de todas formas, es muy importante que tienen que ser individualizados teniendo en cuenta las necesidades que tiene cada niño. Y nada más. Gracias. Voy a intentar hablar aquí. Pues tiene la palabra doña Isma Ramos Bebia. A ver los acentos. Mi servicio, el servicio al que pertenezco yo, el equipo especializado, está dentro de la Delegación de Educación, está en todas las provincias de Andalucía y en concreto está dentro del Servicio de Ordenación Educativa. Dentro de ese servicio está el equipo técnico de coordinación, de orientación educativa y profesional, el ETPOE, cuyo coordinador está aquí presente, Alejandro Herencia, ¿va? Y dentro de ese equipo hay varias áreas, distintas áreas. Está la orientación académica profesional, la compensatoria, necesidades educativas especiales, acción tutorial y recursos técnicos. Bueno, nosotros, el equipo especializado, estamos dentro del área de necesidades educativas especiales, que nuestra coordinadora es Cinta Fernández Caricol, ¿vale? Entonces, aunque también nos coordinamos con el resto de los compañeros del equipo técnico. Nosotros estamos todos en la calle Oviedo, número 12, por si nos queréis visitar, ¿vale? Allí estamos todos, en Amor y Compañía. Y bueno, dentro del área de necesidades está el especializado, y el especializado ahora mismo está compuesto, son 7 áreas, las que veis ahí, y somos ahora mismo 12 personas, ¿vale? Estamos en récord mundial. No ha habido tanta gente nunca en el especializado hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces, pues está la compañera de dificultades de aprendizaje, las compañeras que son 3 de atención temprana, está las compañeras y el compañero de trastornos generalizados del desarrollo, está de altas capacidades, 2 compañeros también, el compañero de limitación funcional de la movilidad y la compañera de la limitación funcional auditiva, y estoy yo en trastornos graves de conducta, ¿vale? Si queréis saber nuestros contactos, nuestros mail, nuestros teléfonos corporativos, en la página web del equipo técnico, que es Orientación Huelva, ahí nos vais a encontrar todo. Y podéis poneros en contacto con nosotros porque nosotros estamos al servicio de la comunidad educativa. Bien. ¿Cómo funciona el equipo especializado? El equipo especializado es un equipo que trabaja a demanda de los centros educativos. Es decir, ellos en los centros solicitan nuestra intervención para cuando los casos necesitan un asesoramiento más específico, más técnico. Normalmente la solicitud suele partir de dirección,
el equipo directivo, a través del sistema Seneca, que es el sistema que manejamos en educación, activa la solicitud estableciendo qué profesional o qué especialista quiere que acuda al centro y por qué motivo, que ahora lo vamos a ver. Esta petición puede venir tanto del orientador del centro, del tutor de la tutora del niño, de algún miembro del equipo directivo, de la PT o el PT de que está trabajando con el niño, incluso también desde los padres. Os lo digo porque aquí hay padres que podéis hablar con vuestros directores si consideráis que es conveniente que el equipo especializado acuda pues, a dar un asesoramiento más técnico según el caso que se trate. Cuando una vez que se activa la solicitud, a través de, ya os digo, de dirección, el Departamento de Orientación en los casos de secundaria o el EOE en los casos de primaria facilita información que nos llega a nosotros relevante sobre el caso. Pues nos dice si el niño está evaluado, qué dificultades se están encontrando, qué medidas de atención a la diversidad se están poniendo en marcha, la eficacia de esas medidas, en fin. Y para que se pueda tramitar la solicitud, la familia tiene que dar su consentimiento, tiene que dar su autorización para que nosotros podamos acudir a los centros a hacer las visitas y a ver al chico o la chica. Bien, normalmente estos son los motivos por los que se nos solicita la intervención. La colaboración en la evaluación psicopedagógica, que, bueno, como supongo que ya sabréis, en educación no hacemos diagnóstico, hacemos evaluación psicopedagógica, que ahora os explico un poquito de qué va. También otro de los motivos muy, muy básicos que nos suelen solicitar es el asesoramiento en la respuesta educativa, es decir, tenemos un niño con una problemática o que una falta de adaptación al contexto educativo, ¿qué podemos hacer con el niño o con la niña? Seguimiento de casos anteriores, que también se da, porque los casos, una vez que se ponen en marcha determinadas medidas de atención a la diversidad o más específicas que nosotros desde el especializado proponemos, conviene que se le haga un seguimiento años posteriores. También se nos solicita el asesoramiento o la colaboración con otras entidades implicadas en los casos. Llámese, por ejemplo, la Fundación TDAH, Salud Mental u otras asociaciones y entidades también, por ejemplo, servicios sociales, que también intervienen por lo menos con muchos de los casos que yo llevo. La colaboración también en la elaboración del dictamen de escolarización, es decir, de aquellos alumnos que se puede valorar el cambio de modalidad, es decir, de estar en una aula ordinaria a estar en un aula específica o en un centro específico, ¿vale? Ahí también nos piden asesoramiento y también la valoración de la necesidad de recursos técnicos. Esto a mí normalmente no me lo suelen pedir porque al alumnado que yo atiendo normalmente no tenemos recursos técnicos. Esto es más para las personas que, pues los compañeros de la limitación de la movilidad y los compañeros, por ejemplo, de auditivo y de TEA, ¿vale? Suelen solicitar recursos técnicos. Bien. Como os decía, la evaluación psicopedagógica es un proceso que se inicia una vez que se han puesto en marcha una serie de medidas, se ha abierto lo que nosotros llamamos iniciar el protocolo de detección de necesidades educativas y cuando se ponen en marcha determinadas medidas de carácter general y vemos que la respuesta educativa que se le está dando no es satisfactoria, se inicia el proceso de evaluación psicopedagógica. La evaluación psicopedagógica, a diferencia de lo que es un diagnóstico clínico, se pretende, con ella se pretende establecer las necesidades educativas específicas de apoyo educativo que presenta el alumno. Es decir, qué necesidades educativas estamos detectando en el alumno como consecuencia, digamos, de las dificultades o el diagnóstico clínico que pueda presentar. Para ello nosotros hacemos una valoración de los niños, pues en cuanto a su desarrollo cognitivo, psicomotor, sensorial, comunicativo y lingüístico, social y afectivo, su nivel de competencia curricular, su estilo de aprendizaje y motivación, el contexto escolar y el contexto familiar. O sea, hacemos una
valoración muy específica de todos los aspectos que le pueden estar influyendo en sus necesidades educativas. ¿Vale? Una vez que se han establecido esas necesidades asociadas a ese trastorno, a esa dificultad, lo que se establecen son medidas, ¿vale?, de atención a la diversidad que pueden ser ya más específicas, ¿vale?, que ya puedan dar mejor respuesta a las necesidades que hemos detectado en el alumno o en la alumna. Ay, perdón. Bien. Cuando se hace una evaluación psicopedagógica, el sistema Séneca establece pues, distintas categorías para incluir a los niños, ¿no? Censar, que nosotros decimos censar a los niños con necesidades educativas. Y para el TDAH hay dos categorías. Están las dificultades de aprendizaje asociadas al TDAH o derivadas del TDAH, que son niños que presentan dificultades de aprendizaje, y la otra categoría que es las necesidades educativas especiales asociadas a TDAH, que es niños que presentan necesidades más específicas, mucho más específicas, que nosotros llamamos necesidades específicas educativas especiales. ¿Va? Estos niños de última categoría serían los niños que pueden ser beneficiarios de la beca y de la ayuda que se establece todos los cursos, ¿no? Y que, bueno, pues se pretende que con estas ayudas se pueda apoyar la intervención psicopedagógica o psicoterapéutica que a muchos de ellos le hace falta, ¿va? Entonces, pues en función de los niños con dificultades de aprendizaje, no serían niños beneficiarios de esta beca, pero los niños con TDAH por necesidades educativas especiales sí. ¿Vale? Bien. En cuanto, mira, en este cuadro están las medidas de atención a la diversidad que está establecida en la normativa vigente, ¿vale?, en cuanto a las distintas etapas educativas: infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato. Hay medidas de carácter general y medidas de carácter especial. Entonces, pues en función de las necesidades que se le detecten al crío o a la cría, se determina la orientadora del centro determina qué medidas se van a poner en práctica. Y estas medidas son las que se ponen en práctica en clase, el tutor, la tutora, el equipo docente. Y esto se recoge en Séneca y se establece y se desarrolla a través del sistema Séneca. Entonces, los orientadores lo que hacemos es orientar al profesorado en aquellas medidas que son más convenientes desarrollar con el alumnado. Pero bueno, como se ha dicho aquí, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Y yo soy de trastorno grave de conducta. ¿Esto qué es? ¿Qué estamos aquí hablando? Pues mira, pues tradicionalmente el TDAH ha estado dentro de los trastornos de conducta. Lo que pasa es que con las nuevas investigaciones se ha visto que es un trastorno del neurodesarrollo y bueno, ahí está. Lo que pasa es que muchos de estos alumnos con TDAH también presentan muchos problemas de conducta. Y su adaptación al contexto educativo es complejo, muy complejo a veces. Entonces, pues muchos también presentan, como se ha dicho ya aquí en la mesa, las doctoras, pues que muchos presentan comorbilidad con trastornos graves de conducta. En Séneca, nosotros la categorización que tenemos para valorar las necesidades relacionadas con trastornos graves de conducta son esas tres categorías. El trastorno negativista desafiante, que ya hemos dicho que es muy comórbido, lo ha dicho la doctora Rosario. El trastorno disocial, que por suerte me lo encuentro poco, por suerte. Y bueno, tenemos una especie de cajón desastre, ¿no?, en educación, que es el trastorno del comportamiento perturbador no especificado, que ahí se mete pues aquellos niños ni que reúnen las características del negativista desafiante ni el del disocial, porque no tenemos más categorías, esas son las que tenemos, ¿vale? Y en función de eso pues metemos a los niños en una u en otra. Bien, esto es el censo, el número, porque a mí me gustan los números porque son personas, no son porcentajes. Me he revisado el censo de toda la provincia de Huelva, ¿vale? 232 centros, centro por centro, porque esto no hay ningún sitio que tú le des una tecla y aparezca, ¿vale? Entonces,
Aquí os pongo, el censo es de octubre. Esto va cambiando porque a medida que se van evaluando los niños, se van introduciendo en Séneca, pues aquella detección de necesidades que van viendo los orientadores de cada centro de primaria, secundaria o del centro que sea. ¿Vale? Entonces, pues ahí tenéis los datos a fecha de octubre, hará 3 o 4 semanas que lo he hecho, de niños de primaria, niños de secundaria y niños que están, o personas que están en otros enseñanzas. Pueden ser personas que están en centros específicos, personas que están en bachillerato, personas que están en ciclo formativo de grado medio o de grado superior, personas que están en adultos, en fin, ahí en ese otros está diversas tipologías de personas, ¿no? Pero bueno, lo que quiero que veáis es, dentro de las distintas categorías que tenemos en educación, el TDAH asociado a dificultades de aprendizaje y el TDAH asociado a necesidades educativas especiales, el número que tenemos de alumnado. Y en la última columna he puesto a aquellos que tienen las dos categorías, el trastorno el TDAH más el trastorno de conducta. Yo, a mi parecer, no están todos los que son en la última columna, porque yo estoy atendiendo a toda la provincia y hay muchísimos niños que no están valorados de trastorno de conducta, pero tienen trastornos de conducta porque son comportamientos persistentes, muy desajustados, que son en duración, frecuencia e intensidad fuera de lo que se considera normotípico. Entonces allí tenemos que todavía hacer mucho trabajo ahí al respecto. Bueno, los críos que tienen TDAH y además tienen trastornos graves de conducta, normalmente sus necesidades giran en torno al... os he dicho que en la evaluación psicopedagógica se evalúan distintas áreas del desarrollo y una de ellas es el desarrollo socioafectivo. Bueno, pues estos niños tienen muchas dificultades en esta área, muchos déficits. Una de las gran dificultades que presenta son las dificultades de regulación emocional. Les cuesta la misma vida regularse emocionalmente. Tienen estallidos constantes, crisis conductuales constantes o muy frecuentes. Eso les lleva pues, a ser niños muy agresivos, tanto física como verbalmente. Y agreden a otros niños, insultan, amenazan. Son niños que tienen una alta reactividad, que ya también se ha comentado, que son niños que les afecta mucho, pues a veces el estar cansado, tener hambre, que tenga algún malestar, y se presentan crisis conductuales que son muy desorbitadas. No es una rabieta así al uso, no. A veces yo me estoy encontrando con casos en los que las clases se tiran, las clases vuelan, las sillas, las mesas. ¿Vale? Entonces tiene su gravedad. Son niños con escasas habilidades sociales, que eso también es muy típico. De estos niños TDAH, hay muchos que le cuestan muchísimo trabajo la asunción de normas y la obediencia a las figuras de autoridad. Ten en cuenta que están muchos años escolarizados estos niños. Como norma, 13. Digamos a nivel de obligatoriedad, 13. El que más puede llevarse 20 y tantos años escolarizado, en un contexto que es básicamente siempre el mismo. Sentado, escuchando a otra persona, habla. Entonces, pues le cuesta mucho. Y son niños que también tienen escasa empatía. Algunos, otros sí son capaces de, a posteriori, darse cuenta del daño que han hecho. Ya me toca, ¿no? ¿Esto qué conlleva? Pues lo que me encuentro, que es porque me llaman. Conflictos constantes con el profesorado, rechazo social de los iguales, nadie se quiere sentar con él, todo el mundo le teme, escapadas de las clases, se van corriendo del centro, incluso algunos, son niños continuamente castigados, con expulsiones, castigados sin ir a las excursiones que se hacen, en fin, continuas quejas a la familia. Ya, me tengo que callar, ya me dicen, pero bueno.
Entonces, nosotros desde LEOE lo que hacemos es asesoramiento al equipo educativo, al centro, en la respuesta educativa más acorde con las necesidades educativas que presentan estos niños. También asesoramos a las familias y también nos coordinamos con otros servicios que están trabajando con ellos para intentar dar una respuesta común a estos alumnos. Vale, pues muchísimas gracias. No me ha dado tiempo poneros todo, pero gracias. Sí, pero no. Bueno, y damos la palabra a doña Inma Gómez Hurtado. Sí se la pongo. Yo voy a dar una mirada diferente al resto de las compañeras, ¿no? Porque voy a haceros reflexionar un poco de una etapa más adelante de las personas que tienen TDAH, ¿no? Porque las personas crecen y no siempre son niños y niñas que diagnosticamos, que detectamos, intervenimos en la educación obligatoria, pero llegan a la universidad también. Y hay que darle una atención concreta. Entonces, bueno, voy a pasar a una parte que quería comentar. Solo voy a decir esto de un estudio reciente que se ha realizado en investigación educativa, en el que se ha preguntado a una muestra muy significativa a nivel nacional qué pensaban cuando hablaban de inclusión, que es la nueva mirada que yo les quiero mostrar, porque en el campo educativo, tanto en la obligatoria como en la universidad, la nueva ley universitaria también habla de este término. Entonces, es llamativo, ¿no? Pues que aparece una palabra muy grande que es discapacidad, cuando la inclusión precisamente intenta dar una respuesta educativa a todas las personas sin hacer distinción ni poner etiquetas, que ojalá algún día lleguemos a eso y no estemos aquí hablando de el niño que está censado con TDAH o dificultad de aprendizaje o necesidad educativa especial. Bueno, en este estudio que les comento en investigación educativa, pues se hablaba de qué imagen viene a nuestra cabeza cuando hablamos de inclusión, ¿no? Y probablemente no, las personas decían que todas las imágenes que se venían eran pues fotos de una clase con alumnado con necesidades, pero en las que eran muy visibles. Sin embargo, nada que ver con esta clase en la que hay alumnado con necesidades, pero una ventaja que tiene la universidad, que lo tengo que decir, es que el alumnado universitario no sabe qué compañeros y compañeras tienen esas necesidades. Por tanto, no existen etiquetas y tampoco toda la estigmatización que implica esta etiqueta. Bueno, me voy a saltar esto, que les quería hacer reflexionar de que, vale, la inclusión en la escuela está perfecta. Estamos incluyendo al alumnado en las aulas, o más bien integrando al alumnado en las aulas y intentando esforzarnos por hacer una inclusión educativa. Pero llega un momento que necesitamos una coordinación con la universidad, porque estos chavales y estas chavalas llegan a la universidad y se encuentran con que han estado en las aulas ordinarias, pero qué tipo de atención educativa le damos en el ámbito universitario, ¿no? Nos planteamos, ¿es posible la inclusión en la universidad? Porque aquí ya no hay muchas de las adaptaciones que se le realizan en el sistema educativo obligatorio. La realidad es que tenemos un objetivo concreto que yo lo tengo marcado en la cabeza, que es garantizar la educación inclusiva a lo largo de toda la vida, y la universidad es parte de esa vida. Y el alumnado con TDAH está. Me voy a saltar esta parte, no voy a hablar de la inclusión en la universidad, y me voy a ir directamente a la realidad del TDAH en la universidad. Cuando llega a la prueba de acceso y este alumnado que ha tenido unas medidas recogidas durante la etapa obligatoria, pasa a bachillerato, los orientadores y orientadoras aquí tienen una función muy importante, que es delimitar cuáles son esas medidas educativas. Ya Inma ha explicado el protocolo que se sigue, pero en bachillerato es vital para este tema del acceso a la universidad, porque nosotros solo podemos realizar las adaptaciones que el alumnado haya tenido en bachillerato. Tenemos que ser en coordinación con un compañero también del ETPOE. Vemos qué medidas se han tenido en el bachillerato y decidimos pues qué medidas se van a llevar a cabo en la prueba de acceso. Pero yo les pongo ahí todo el proceso, que me lo voy a saltar porque, como digo, no me da tiempo, ¿no? Pero sí es algo que quiero decirles, es que llega a la universidad. Hemos hecho unas medidas, unas adaptaciones
al alumnado con TDAH. La adaptación más común en la PEBAU para este alumnado es la flexibilización en el tiempo, pero llega a la universidad y ahora ¿qué tipo de adaptaciones podemos hacer? Porque no son las mismas. Y eso es lo que quería haceros presente, que a lo mejor se ha llevado todo el sistema educativo con un tipo de adaptaciones que cuando llega a la universidad, pues quizás no tenga, ¿no? Yo os ponía un caso concreto de una chica con TDAH que llega a la universidad y bueno, cuando nos llega el profesorado nos va a llegar a nosotros nos llega un email así, similar desde el servicio que organiza con la fundación esta jornada, y este email le llega al profesorado, pero el profesorado simplemente se le informa de unas adaptaciones, ¿no?, que tiene que tener esta alumna y alumna. Pero para llegar a esto, para que el profesor sepa que esta niña que tiene TDAH tiene este tipo de adaptaciones, la alumna tiene que ir al servicio voluntariamente y solicitar estas adaptaciones. No estamos como en el sistema educativo obligatorio. Si él no lo informa, no se le pueden realizar estas adaptaciones. Y de hecho a mis compañeros y compañeras les digo, y no se puede hacer por voluntad propia. Es decir, la alumna va al profesor y le dice, necesito media hora más, no lo debe de hacer. Porque cualquier estudiante tiene el derecho a reclamar de por qué esa alumna tiene media hora más en el examen y yo no lo tengo. Tiene que hacer el proceso legal, normativo, que debe realizar. Y os voy a dar 2 datos, porque no, como decía, no quería extenderme. 2 datos. Con la nueva ley universitaria estamos obligados a tener un servicio de atención a la diversidad en las universidades, pero las universidades pueden decidir si el informe, cuando el alumno llega a la universidad y dice que tiene TDAH, tiene que llevar un informe clínico y el informe educativo que ha tenido a lo largo de su trayectoria, pues con estos informes se le hace una entrevista y se deciden las adaptaciones. En algunas universidades este informe es vinculante, es decir, si tú tienes este informe y el servicio de atención a la diversidad manda este correo al profesor, el profesor está obligado a llevar a cabo estas adaptaciones. Pero en otras universidades esto no es vinculante, por ejemplo la Universidad de Huelva. Nosotros podemos optar por llevarlas a cabo o no. Así, está ahora mismo así. Y también otra cosa que nos obliga la LOSU, la nueva ley universitaria, es que tenemos que tener no solo un servicio de atención a la diversidad, sino tenemos que tener un plan de atención a la diversidad. No todas las universidades españolas lo tienen todavía. La Universidad de Huelva tampoco lo tiene. Tiene un documento de orientaciones, pero no está establecido formalmente estas adaptaciones. Y ya, de verdad, me callo, Reme. Os había puesto aquí algunas orientaciones que se suelen dar a la universidad en alumnado con TDAH. Por último, y cierro, muy importante para nosotros, para la universidad, es que estemos en total coordinación con los otros sistemas, con el sistema educativo. O sea, está nosotros solos, la universidad siempre se ve como estamos aquí en la universidad. Aquí hay compañeros y compañeras del departamento de psicología también. Estamos aquí y el sistema educativo aparte, el sistema sanitario aparte. De hecho, a lo largo de la mañana se ha hablado de todas las etapas, pero no de la universidad, ¿no? Solo este alumno que ha preguntado, bueno, y el empleo, y previo viene la universidad, ¿no? Creo que la coordinación entre a lo largo de toda la vida de estas personas ayudaría a que podamos hacer una sociedad más equitativa y justa. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos. 10. Bueno, pues nada, llegado a este punto, yo también voy a ser muy breve, ¿vale? Os voy a presentar así a grandes rasgos, pues, cuál es el programa de intervención. Esto se acopla. El programa de intervención de Aire Libre. Ya las compañeras han presentado el programa de evaluación y, bueno, una mirada y que nos dé tiempo, ¿no?, a escuchar al resto y al doctor. Yo me voy a permitir una pregunta, y es que me he quedado con la duda cuando las compañeras han preguntado que si los roles, ¿cuántos TDAH hay en el aula? ¿Y cuántos creéis que tenéis TDAH y no estáis diagnosticados? Vale, gracias. Bueno, pues os voy a presentar los diferentes programas. Bueno,
El objetivo, pues, brindar un apoyo integral a personas con TDAH, mejorando su calidad de vida. Voy a pasar. Os voy a hacer una presentación así rapidita. Tenemos el último programa que está teniendo mucho, no encuentro la palabra ahora mismo, repercusión, impacto, qué bueno. Atención temprana, ¿vale? Que estamos a través de terapia de juego y habilidades emocionales, pues la compañera está trabajando con peques de 3 a 6 y bueno, ante todo pretendemos pues la capacitación de la familia para adquirir estrategias efectivas y un entorno de apoyo. Tenemos el servicio de terapia individual, adaptado a la edad, claro está, y al momento evolutivo. El servicio de terapia grupal. Siempre trabajamos cuando llega la época de verano con niños y adolescentes, sí que incluimos el programa de campamento terapéutico, ¿vale? Tenemos 2 campamentos en función de la edad. Con adultos, pues trabajamos con el grupo de terapia de padres, que ahora mismo está, padres y madres, que ahora mismo está parado, y con grupos de autoayuda. Terapia familiar, ¿vale? Para fortalecer la dinámica familiar. Las escuelas de familia, que están dentro del programa de familia. Y bueno, vamos trabajando pues temas variados ajustados a las necesidades que vamos detectando, ¿vale? La coordinación con los centros escolares para asegurar una intervención coherente. Aquí es verdad que contamos siempre con Isma Ramos, pero sí es verdad que tengo que destacar pues la enorme participación, acogida que tenemos por parte de todos los centros educativos. Bueno, el programa de formación en prácticas, que como ya decía, el año pasado pues formamos 25 alumnos en prácticas de la Universidad de Huelva, algunos, y la mayoría de las universidades privadas. El programa de formación del profesorado, que incluye la formación en los centros especiales del profesorado. En los últimos años se ha contado con el CEP de Huelva Costa, con el de Aracena, con el CEP de Sevilla, e incluso hace tiempo se hizo una formación para las escuelas de música de Huelva. El programa de voluntariado, pues bueno, a través de nuestros programas de voluntariado, el alumnado consigue 2,5 créditos de libre configuración, y el año pasado ya hicieron la formación con nosotros 15 alumnos. Tenemos actividades, que el grupo de amistad, que lo podéis, que bueno, son grupos en los que se trabaja en entornos naturales con el tema de ocio y demás. Y bueno, los talleres paralelos para que los papás puedan asistir a la escuela. Tenemos también la investigación en marcha sobre la eficacia del tratamiento, que lo dirige nuestra compañera doctora en psicología, Julia Otero. Y bueno, ahí doy un poquito de los datos. Llevamos un año ya recogiendo la muestra. Y bueno, los beneficios no me voy a detener, creo que ya es más que claro. Y a esta altura no tenemos tiempo. Bueno, las consideraciones finales, la importancia de un enfoque multidisciplinar, personalizar el programa y, sobre todo, insisto, en la necesidad de implicación familiar, ¿vale? Abrimos turno de preguntas. Hola, ¿se me escucha? Sí. Yo tenía una pregunta. Desde que se inicia el proceso de detección hasta que el niño o la niña de verdad recibe todas esas ayudas de las que estamos hablando, ¿cuánto tiempo puede pasar? Hombre, ya sé que depende mucho, pero una media, no sé, a lo que se le dice a las familias muchas veces. Yo voy a contestar desde la parte del sistema sanitario público, mucho más que del privado. Evidentemente los recursos que tenemos son limitados, como ha dicho ya mi compañera antes de Valverde. Depende de si está bien atendido y cubierto el segundo nivel en la provincia o no. En Huelva todo se retrasa más porque asumimos segundo y tercer nivel, por tanto en la provincia probablemente el diagnóstico, las intervenciones lleguen antes que en la propia centro, digamos, de Huelva o los pueblos adyacentes que pertenecen al Vázquez Díaz.
Eso desde ahí. Luego ya también depende de la paralelidad, digamos, que haya con educación, si realmente desde ahí también se han puesto ya en marcha, ¿no? Ahora, pues si no me corrige, Inmaculada, pero normalmente la diferencia corre un poco de eso, de que nos pongamos todos en marcha y de dónde vivas, de los recursos que tengas. Vale, gracias. Y otra pregunta. Antes, Inma, desde O Especializado, ha diferenciado entre dificultades del aprendizaje asociadas al TDAH o necesidad educativa especial. A nivel práctico, la diferencia está en la dificultad que tiene el niño o la niña, ¿no? Efectivamente, es en función de las necesidades que tiene el crío, si él o la cría. Si a nivel educativo va más o menos, sigue el currículum, no tiene mayores dificultades, excepto pues medidas de atención genéricas, que es pues, ponerlo al principio de la clase, cerca del profesor, darle más tiempo, estructurarle las tareas. Esas son medidas ordinarias que se le puede poner a niños TDAH y a cualquier otro niño. Son niños que no tienen mayores dificultades y avanzan en las etapas educativas pues, con sus cositas, que son medidas puntuales, pero van bien, no necesitan grandes cosas. Los niños con necesidades educativas especiales sí que necesitan allá adaptaciones a nivel del currículum, que bueno, ya es más cosa un poco más complicada, necesitan PT. Muchos de los niños que yo atiendo necesitan también PETIS, que los profesionales de los monitores, ¿no? Entonces, pues depende de cada caso, pues así las medidas de atención a la diversidad y los recursos personales que el niño tiene. Online nos preguntan, habéis nombrado la terapia de juego. ¿Podríais darnos más detalles al respecto? Julia, pásale el micro a Yedra. Va a contestar la compañera de atención temprana. Bueno, yo soy la compañera del área de atención temprana, ¿vale? Y lo que hacemos en las sesiones es realizar juegos para marcar objetivos en la intervención con los niños más pequeños en las diferentes áreas del desarrollo, ¿vale? Pues el área personal social, que ahí nos metemos mucho a trabajar en minigrupales, el área cognitiva, que metemos más lo que es la función ejecutiva, atención, memoria de trabajo, lo que han hablado antes las compañeras. Después también nos metemos más en el área emocional, marcamos ahí un trabajo en lo que es la identificación, la expresión y gestión emocional. Y después también nos metemos mucho en el área motora, tanto de psicomotricidad gruesa como fina. De eso, a ver, los recursos, es que no sé, han hablado por allí, ¿no? Los recursos. Vale. Los recursos que utilizamos dependen mucho de cada niño, porque muchos niños trabajan mejor a nivel visual, otros a nivel manipulativo, entonces depende mucho, nos adecuamos mucho a lo que son las dificultades que tienen cada uno. No sé si te respondí o no te respondí. Vale. Buenas. Yo quería preguntar al equipo de orientación si a día de hoy se aceptan los diagnósticos por vía privada. Sí, claro. A día de hoy sí. Vamos, le pregunto porque cuando mi hijo fue diagnosticado no se aceptó y tardamos 3 años en tenerlo. Lo normal es que, claro, habiendo un protocolo, ¿no? Como lo ha explicado Rosario, nosotros activamos el protocolo y derivamos a salud, pediatría y pediatría de salud mental. Claro, pero como también has dicho tú antes, como los plazos son tan largos, hay veces que se nos pisan unos con otros. Y en el caso de mi hijo, cuando fue a pasar... Nosotros que te digo que nosotros no hacemos diagnóstico, nosotros detectamos necesidades. Y si detectamos necesidades, esperamos el diagnóstico, pues cuando venga. Pero no es válido el privado, ¿o sí? No tiene, sí tiene por qué. No es una cuestión de que si es válido o no válido. Es cuestión de que nosotros detectemos la necesidad. De acuerdo. ¿Vale? Porque nosotros no diagnosticamos, ya le digo, nosotros detectamos necesidades. Si el niño tiene las necesidades, nosotros lo incluimos en censo. Vale, gracias.
Bueno, ¿Cuántas preguntas más hay? 2, solo podemos dar cabida a una preguntita más. Hola, buenas. Pues mira, yo soy Carmen y ella es Miriam y hacemos terapia visual. Entonces me gustaría preguntarte si dentro de esas adaptaciones curriculares hay algún tipo de adaptación visual, porque nosotros nos encontramos muchas veces que tenemos que decirle al profesor pues o que ponga los textos con las letras más espaciadas o diferentes adaptaciones. Y es como que nos encontramos con la dificultad de que cómo esta optometrista me va a decir lo que yo tengo que hacer, por así decirlo. Entonces, al estar especializada en terapia visual, no sé si de alguna forma podemos contactar contigo. Estoy hablándole a Isma, que no he dicho el nombre, creo. Estoy hablándole a ti. Sí. Podemos contactar. Contacta conmigo, yo voy a contactar contigo. Eso, de alguna forma, para que esas adaptaciones pues se hagan como de una forma más Sí, regulada. regular. Aquí no me ha dado tiempo, pero nosotros siempre planteamos que la intervención con el alumnado sea holística e integral, sistémica e interdisciplinar. Todos son nombres, ¿vale? Entonces, pues todas las personas que puedan sumar a la mejora de la intervención con la persona, estupendo. Hola, buenas. Muchas La gracias. última. Sí, vale. Me gustaría saber si existe algún tipo de margen de error en el diagnóstico dado por Sanidad Pública y si es así, ¿qué se debe hacer al respecto? Buena. Verás, margen de error tenemos todos nos podemos equivocar. Es verdad que el diagnóstico en concreto de TDAH, salvo que sea un caso súper complejo, donde tenga unas comorbilidades también muy complejas, por ejemplo, como he dicho antes en la presentación, un debut maníaco, que es una alteración, un trastorno mental grave, a veces se da en una adolescencia, un debut precoz. Son casos muy concretos, pero normalmente, salvo que luego se vea con la evolución, hay poco margen de error realmente en la práctica clínica, ¿eh? Nos podemos equivocar todos y a veces donde tú detectas unos síntomas, después se rasca o se va evaluando y se ven, como he dicho antes, unos problemas sociales, dinámica familiar, una separación agravada que puede hacer que haya una comorbilidad afectiva, ansiosa o tal, y puede haber ahí un solapamiento de síntomas que te hagan un diagnóstico erróneo, pero realmente la práctica clínica es muy poquito, ¿eh? Gracias. Al ser un diagnóstico clínico existe un margen, pero normalmente también hay unos criterios muy claros para diagnosticarlo. Entonces, es verdad que eso, salvo comorbilidades difíciles que son la minoría, ¿no? La mayoría sí se puede diagnosticar. Vale, muchas gracias.